Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a This is Comic. Hoy hablaremos de una obra muy importante de Daredevil, me refiero a Born Again. Primero hablaré un poco de la edición, ya que hay varias cosas curiosas. En fechas recientes es notorio que la calidad de los materiales está descendiendo. Ustedes coméntenme qué opinan, pero yo siento que la calidad de la pasta es inferior, está más delgada, se maltrata más fácil, se pandea, solo se mantiene el barniz de siempre, y el papel de adentro también es más delgado. El empastado y otras cosas se mantiene exactamente igual. Esto nos muestra que pasa el tiempo y lo único que se incrementa es el precio. La otra cosa llamativa que quería comentar es que este tomo fue traducido por 4 personas. Parece que Televisa tiene la idea de que para mejorar sus traducciones necesita meter a más personas en los trabajos. Aquí hay que saber que traducir no es solo saber inglés y pasar las palabras de un idioma a otro, sino interpretar lo que estás viendo, pasar las ideas de la mejor forma posible. Así que cada traductor tiene su estilo y forma de trabajo. Para tener a más de un traductor en un proyecto es necesario coordinarlos. ¿Ustedes creen que Televisa es capaz de coordinar traductores? Esta vez no destrozaron la traducción como en ediciones pasadas, pero no es la mejor. A favor de esta edición podemos decir que escogieron la mejor portada y los extras están muy bien. Antes de hablar de este cómic necesitamos conocer un poco de la época. Es una obra de 1986 y como muchos saben, los 80s fue una época que muchos conocen como la Dark Age. En otros géneros del cómic ya se venían trabajando historias maduras, más artísticas y con diferentes enfoques. Y el cómic de superhéroes, al ser la parte más comercial, necesitaba dar ese paso. Ya en los 60s Marvel había iniciado algunos cambios que ayudaron a evolucionar al género, pero fue hasta los 80s donde hubo una verdadera revolución. Y de las dos editoriales más populares, la que produjo más cambios fue DC. Sin embargo, Marvel contribuyó con algunas obras. Born Again es una de esas obras. Los cambios son muchos, hubo más peso en los guiones, se trabajaban más las historias, se ahondaba en otras temáticas, las obras eran más elaboradas y profundas, los personajes se desarrollaban más, se creó una gran gama de tonos narrativos y muchas cosas más. Mucha de esta innovación se debe a una invasión británica. Varios escritores provenientes del viejo continente llegaron a Estados Unidos en los 80s y trabajaron con cosas que nadie imaginaba. Los nombres son muy conocidos, son titanes de este mundo. Tenemos a Moore, Gaiman, Morrison, Delano, Milligan, entre muchos otros, e incluso hay dibujantes que contribuyeron a este movimiento. Solo unos pocos autores estadounidenses pusieron de su parte, y uno de ellos, y quizá el más importante, fue Frank Miller. Y resulta curioso que con el tiempo quizá él es el autor grande que más ha bajado su calidad, pero en este momento estaba en la cúspide de su carrera. Born Again es una de las mejores obras de Miller, y eso ya dice mucho de esta historia, teniendo en cuenta de que Miller tiene obras excelentes. Born Again es una obra muy especial porque prácticamente es una carta de amor de Frank Miller hacia este personaje. Miller ya había trabajado en este personaje años atrás, le agregó cosas al canon, le produjo cambios, escribió algunas de las más grandes historias de Daredevil y prácticamente se hizo un nombre en ese título. En esta historia, Miller le dio su más grande regalo a Matt. Ya en los 90s Miller regresaría al personaje y daría una obra muy buena llamada The Man Without Fear. Pero eso ya es otra historia. Lo que tenemos aquí es una obra de gran calidad, está escrita muy bien, es sobresaliente en lo narrativo, tiene cosas que cambiaron para siempre al personaje y este ha sido uno de los puntos más importantes en la vida de Matt Murdock. Presenta elementos geniales, todo el tiempo juega con su voz interna que tanto le queda bien a los personajes como sabemos que es Miller. Plantea conceptos muy divertidos e interesantes. Por ejemplo, todo el tiempo vemos un simbolismo religioso muy bien manejado que le da más profundidad al personaje. Vemos momentos muy duros y oscuros que usualmente no pasarían en un cómic de este tipo. Hay críticas de todo tipo, siendo las más importantes las que van dirigidas hacia la religión, la sociedad y la política. Aquí encontramos algunas de las características de la forma de escribir de Miller llevadas de la mejor forma posible. Es una narración que tiene un gran ritmo, todo el tiempo te mantiene atento y te atrapa en la lectura. Maneja varias tramas, todas son interesantes, todas te aportan algo y dicen distintas cosas, ninguna está de relleno. Desarrolla a todos los personajes por más pequeños que sean, tiene momentos de acción muy buenos y diálogos que se quedan en tu mente para siempre. Es muy interesante como en gran parte de la historia vemos más a Matt que a Daredevil. Esto nos dice mucho de la naturaleza de este personaje. Creo que es uno de los héroes que están mejor amalgamados tanto en su identidad secreta como en su rol superheroico. Es una narración muy emotiva, tiene partes que te pueden llegar a niveles muy profundos y sin duda nos deja una gran lección de vida. En los dibujos tenemos a David Mazzucchelli, el cual es un gran artista, hace un trabajo muy bueno, las caras son identificables y transmiten bastante, va llevando una narración muy dinámica y se nota que tuvo un apoyo de Miller, que hay que recordar que también es dibujante. Estos dos artistas se entienden muy bien y hacen una gran dupla. Mazzucchelli hace un trabajo dinámico, muy entretenido, que es disfrutable si entiendes el arte de ese tiempo. Crea momentos geniales y varias de sus viñetas son legendarias. Lo único que le quita un poco al arte de Mazzucchelli son los colores. Tanto Shield como Lewis manejan una gama de colores muy limitada, y no creo que sea tanto por la época sino por su forma de trabajar. Es una gran obra que impactará tanto a los nuevos como a los viejos lectores. Si ya conocían historias previas a esta, les va a agregar sabores que les van a encantar.
y si no conocen nada y se entregan a esta obra por sí sola, los va a maravillar. La historia nos habla de cómo Matt es destrozado en todo sentido por uno de sus más grandes enemigos, y es aún más duro saber que todo eso es causado por una de las personas que más ha amado en su vida. Ese argumento es desarrollado de forma magistral por Miller. Lo único que siento que me hace falta y que me hubiera gustado ver en la historia es una confrontación directa entre Karen y Matt. La historia nos deja indirectamente en claro que la hubo, pero creo que hubiera sido más enriquecedor verlo. Y lo único negativo que ha dejado esta historia es que después de Miller, cada uno de los escritores que ha trabajado en el personaje ha intentado hacer su Born Again. Daredevil es un personaje que afortunadamente ha contado con muchas etapas muy buenas, pero siempre se percibe esa constante. Cada escritor quiere hacer su versión de esta obra. Si quieren un ejemplo reciente, piensen en el último arco de la corrida de Wade. Cómo Wade en cierto modo destrozó al personaje, el desarrollo de esa historia y el final. Varios de esos tributos a Born Again son buenos y no se sienten como plagios o algo así, pero sí es algo negativo que ha dejado esta historia, que todos los escritores se sienten un poco obligados a querer joder más a Matt Murdock. Ahora hablaré con spoilers, así que si no has leído esta historia, pausa el video. El número 226 lleva por título Warriors. En sí no tiene nada que ver con Born Again, pero es un buen inicio para esta historia. Por eso creo que pudo ser publicado al principio de esta edición. En él vemos a un viejo villano retirado regresar a cometer cosas ilícitas, ya que está siendo obligado por otros maleantes. Este villano es Melvin, mejor conocido como Gladiator, el cual ya tiene un trasfondo muy grande como personaje y con Daredevil. Aquí vemos los primeros síntomas de que Matt ya está mal, ya se siente extraño, se siente traicionado por todos lados, y que Melvin vuelva al crimen sería otra bofetada para él. Vemos cómo se desarrolla la historia, a Matt cometiendo errores y viendo cómo está lastimando a Melvin y ni siquiera lo está ayudando. Daredevil no se está portando como un héroe. El número tiene un buen desenlace y le da una lección importante a Matt, y empezamos a notar un poco de la trama entre Foggy y Glory. De ahí entramos al número 227, que lleva por título Apocalypse, un título genial, muy simple quizá, pero bastante bueno. En este número vemos cómo Karen Page se encuentra muy mal, está desgastada, ha fracasado en todo sentido en su vida, es drogadicta, ha trabajado en la industria pornográfica, está perdida en México y no sabe qué hacer, está en ese punto de los drogadictos en que necesita las dosis y no importa qué hacer para conseguirla. Así que cae en traicionar a una de las personas más importantes de su vida. Karen vende la identidad de Matt por una dosis de droga. Esta es una parte magistral y muy dolorosa por todo lo que significa. Refleja bien cómo puede actuar una persona en ese nivel de drogadicción, le añade un matiz muy oscuro a la relación entre Karen y Matt, nos muestra una traición de verdad importante con un trasfondo muy grande y que como lector te pega mucho. Es bien irónico, crudo y cierto como por una cosa tan pequeña como una dosis de droga una persona traiciona y destroza completamente a otra. Es un número fenomenal, vemos todas las tramas empezando bien, tanto el asunto romántico que están teniendo Glory y Foggy, aquí hay que recordar que Glory en ese momento era novia de Matt, la trama de Karen, la de Kingpin y la más importante, la de Matt. Este número es fenomenal porque en pocas páginas Miller logra destrozar a Matt en todo sentido. En el área sentimental terminando su relación con Glory, aunque no es tan importante, pero sí es algo que afecta. En el área laboral destrozando el trabajo que Matt ha amado por toda su vida y en el que se ha esforzado tanto. Quizá muchos lectores al ser jóvenes no comprenden la profundidad de esos temas, pero si cuando ustedes crezcan logran trabajar en lo que más aman, van a entender por qué eso es tan doloroso y es una de las cosas que más puede destrozar tu vida. Matt también pierde su hogar, pierde todo lo que se puede perder. Toda esa pérdida se acentúa si ya conoces al personaje y sabes todo lo que ha pasado y lo que ha perdido a lo largo de los años. Born Again solo es su punto de quiebre. El personaje ya viene arrastrando y arrastrando mierda, venía arrastrando cosas malas y todas las cosas terribles que le ocurren en este primer número solamente hacen que explote. En el siguiente número, Purgatory, vemos cómo Matt está afrontando las cosas. Está muy dañado y ha caído lo más bajo posible. Vemos que está actuando muy raro, está actuando muy agresivo, radical. No piensa claro, está mal mentalmente. Y vemos a Kingpin como un villanazo porque se está regocijando con el dolor que Matt está pasando. También vemos a Karen atravesar su propio infierno, por lo que podemos decir que el renacer no será solo para Matt. Hay un enfrentamiento entre nuestro héroe y Kingpin y es derrotado porque no está pensando con claridad. Kingpin decide deshacerse de él, pero Matt logra sobrevivir por ese ímpetu que lo atañe. Aquí vemos mucho de la personalidad de Matt, que es bastante curiosa. Es una persona que en cierto modo es autodestructiva. En muchas partes de su vida se la pasa sufriendo. Vive con su dolor, pero no es como que puede ignorarlo, sino que todo el tiempo es consciente de que está sufriendo y la pasa mal. Pero aunque es una persona muy negativa, tiene una gran voluntad y nunca se deja caer, siempre sale adelante. Ese es un gran mensaje de Born Again. Creo que yo ya pasé por esa etapa, ya tuve el momento más oscuro de mi vida. Y aunque sé que en el futuro vendrán cosas malas, después de vivir lo que viví, sé que tengo la fortaleza para salir adelante de cualquier cosa. Nada me va a tirar. Creo que una de las cosas más importantes que nos puede dejar el cómic de superhéroes es la inspiración. En verdad espero que esta obra les pueda dar un aprendizaje para pasar por esos momentos duros. El siguiente número es Paria. Estos números tienen títulos muy sencillos pero son fenomenales. En él vemos que Matt sobrevivió pero está muy dañado.
está tal cual como un vagabundo, como una persona desquiciada. Unos maleantes de baja categoría lo apuñalan y Matt está al borde de la muerte por una tontería. Y lo salva una persona muy importante que todo el tiempo ha estado presente en las sombras. A la vez, Miller usa la trama de Glory y Foggy para presentarnos una crítica hacia la sociedad, como a la gente muchas veces no le importa lo que estén pasando los demás. Es algo que se notaba en los 80s y que ocurre actualmente, y que aquí en México es muy visible. Y al ir hacia la trama de Karen, nos encontramos con que alguien va a ayudarla, pero solo para aprovecharse de ella. También nos encontramos con la trama de Ben Urich, un personaje muy importante que quiere ayudar a Matt, pero Kingpin mueve sus influencias para que no pueda hacer nada. El siguiente número que le da nombre a esta historia, Born Again, es muy bueno, ya que vemos poco a poco la reconstrucción de un personaje. El diálogo interno que tiene Matt en este número es fabuloso, y nos encontramos con una gran revelación. La monja Maggie, que lo ha cuidado en varias ocasiones y que en este momento es la única persona que está con él, es su madre. Y la forma en que Miller usa las habilidades de Matt para que éste se dé cuenta de eso es fenomenal. Francamente es genial. Vemos como Urich, aunque quiere ayudar a Matt, cada vez está más atemorizado y lo están limitando. Aunque quiere, no puede hacer nada. El Kingpin se regodea de su plan, vive su vida normal y está preparando más cosas. Karen se encuentra con Foggy y la vemos muy dañada. Pasamos a Save It, que es un número genial en donde Matt ya está fuerte y se prepara para salvar a todos. Prácticamente todos los personajes importantes de la historia están en peligro y veremos si Matt es capaz de salvarlos. Después de atravesar el peor momento de su vida, de verlo muy dañado y que es incapaz de hacer muchas cosas, nos encontramos con un Matt fuerte que piensa y logra actuar. Salva a Urich de una enfermera aterradora, salva a Foggy y a Karen de un desmadre que se hizo en Hell's Kitchen. Como parte de sus maquinaciones, Kingpin liberó a un loco, lo vistió como Daredevil y lo hizo ir a Hell's Kitchen para que ese héroe quedara manchado ante la opinión pública, pero Matt lo detuvo. Vemos el reencuentro entre Karen y Matt, que es un momento tan especial y que el dibujo de Mazzucchelli logra transmitir tanto. En ese reencuentro hay dolor, hay amor, hay perdón, hay tantas cosas que solo Mazzucchelli logró transmitirlas. Seguimos con God and Country, un número que empieza muy bien, ya que vemos cómo Matt ayuda a Karen a desintoxicarse. Es un momento lleno de ternura, lleno de amor, manejado muy bien, mostrándonos otra faceta de Frank Miller. Descubrimos la siguiente parte del plan de Kingpin, en donde contrata a Nuke, una especie de supersoldado que está muy loco, y este comienza a destrozar Hell's Kitchen casi por completo. Las tramas de todos los personajes siguen avanzando de la mejor manera posible, incluso Glory, que es un personaje menos relevante, va creciendo y teniendo más trasfondo. Vemos cómo Nuke está enajenado, es controlado por personas malas, está mal mentalmente, es un reflejo de cómo estaba Matt en el pasado, y también de los ideales más radicales de Estados Unidos. Aquí es donde Miller empieza a meter la crítica política y resulta muy curiosa al hacer una comparativa entre el Miller de ese tiempo y el Miller de ahora. Al final de ese número, con Hell's Kitchen ardiendo, nos encontramos a Daredevil. Solo hasta el final del sexto número vemos por fin a Daredevil en la historia. En la historia, que probablemente es la más importante del personaje, casi no aparece con su traje. Eso nos habla mucho de lo que es un héroe. El número final es muy caótico, vemos Hell's Kitchen casi destruido y a Matt intentando detener a Nuke. Aunque por momentos se ve superado, él no se va a rendir. Las cosas se ven mal, pero aparecen los tres Vengadores principales, en una de las mejores apariciones que les he visto. Miller usa a Capitán América y a Nuke para reflejar a dos rostros de una misma nación. El desenlace de esta historia es muy bueno. Es bastante inteligente la forma en que Miller hace la confrontación héroe y villano. Lo más fácil era que se agarraran a golpes, pero aquí lo hace de una forma mucho más elegante. Matt deja en verdaderos aprietos a Kingpin, y vemos una mirada de Kingpin que nos dice que a futuro vienen muchas más cosas. Y el final de la historia es sumamente conmovedor y muy bonito, es bastante positivo, es un final feliz. Mientras el personaje se reafirma, vemos una hermosa viñeta de Matt y Karen caminando hacia un futuro mejor. Y si desde esta obra ustedes se vuelven fans del personaje, prepárense porque vienen muchas cosas buenas. Ustedes díganme en los comentarios qué les pareció la historia, qué les pareció el video, todo lo que quieran comentar. Y sigan en This is Comic.